muy alto, muy poderoso y excelentísimo príncipe, muy católico, invictísimo emperador, rey y señor. En la relación que envié a vuestra majestad con Juan de Ribera, de las cosas que en estas partes me habían sucedido después de la segunda que de ellas a vuestra alteza envié, dije cómo por apaciguar y reducir al real servicio de vuestra majestad las provincias de Huatusco, Tustepeque y Huatasca, y las otras a ellas comarcanas que son en la mar del norte, que desde el alzamiento de esta ciudad estaban rebeladas. Había enviado al alguacil mayor con cierta gente, y lo que en su camino les había pasado, y cómo le había mandado que poblase en las dichas provincias, y que pusiese nombre al pueblo la villa de Medellín. Resta que vuestra alteza sepa cómo se pobló la dicha villa, y se apaciguó toda aquella tierra y provincias y pacificó. Le envié más gente, y le mandé que fuese la costa arriba hasta la provincia de Guazacualco, que está de adonde se pobló esta dicha villa 50 leguas, y de esta ciudad 120. Porque cuando yo en esta ciudad estaba, siendo vivo Mutechurna, señor de ella, como siempre trabajé de saber todos los más secretos de estas partes que me fue posible, para hacer de ellos entera relación a vuestra majestad, había enviado a Diego de Ordaz, que en esta corte de vuestra majestad reside, y los señores y naturales de la dicha provincia le habían recibido de muy buena voluntad, y se habían ofrecido por vasallos y súbditos de vuestra alteza, y tenía noticia como en un muy gran río que por la dicha provincia pasa y sale a la mar había muy buen puerto para navíos. Porque el dicho Ordaz y los que con él fueron lo habían rondado, y la tierra era muy aparejada para poblar en ella, y por la falta que en esta costa hay de puertos deseaba hallar alguno que fuese bueno, y poblar en él. Y mandé al dicho alguacil mayor que antes que entrase en la provincia, desde la raya de ella enviase ciertos mensajeros que yo le di, naturales de esta ciudad, a les hacer saber cómo iba por mi mandado, y que supiesen de ellos si tenían aquella voluntad al servicio de vuestra majestad y a nuestra amistad que antes habían mostrado y ofrecido, y que les hiciese saber cómo por las guerras que yo había tenido con el señor de esta ciudad y sus tierras no los había enviado a visitar tanto tiempo había. Pero que yo siempre los había tenido por amigos y vasallos de vuestra alteza, y como tales creyesen hallarían en mi buena voluntad para cualquiera cosa que les cumpliese, y que para favorecerlos y ayudarlos en cualquiera necesidad que tuviesen, enviaba allí aquella gente para que poblasen aquella provincia. El dicho alguacil mayor y gente fueron, y se hizo lo que yo le mandé, y no hallaron en ellos la voluntad que antes habían publicado. Antes la gente puesta a punto de guerra para no los consentir entrar en su tierra, y él tuvo tan buena orden que con saltear una noche un pueblo, donde prendió una señora a quien todos en aquellas partes obedecían, se apaciguó porque ella envió a llamar todos los señores, y les mandó que obedeciesen lo que se les quisiese mandar en nombre de vuestra majestad, porque ella así lo había de hacer. Y así, llegaron hasta el dicho río, y a 4 leguas de la boca de él, que sale a la mar, porque más cerca no se halló asiento, se pobló y fundó una villa, a la cual se puso nombre el Espíritu Santo, y allí residió el dicho alguacil mayor algunos días, hasta que se apaciguaron y trajeron al servicio de vuestra católica majestad otras muchas provincias comarcanas, que fueron la de Tabasco, que es en el río de la Victoria o de Grijalba que dicen, y la de Chimaclán y Quechula y Quizaltepeque, y otras que por ser pequeñas no expreso. Y los naturales de ellas se depositaron y encomendaron a los vecinos de la dicha villa, y les han servido y sirven hasta ahora, aunque algunas de ellas, digo la de Chimaclán, Tabasco y Quizaltepeque se tornaron a rebelar. Y habrá un mes que yo envié un capitán y gente de esta ciudad a las reducir al servicio de vuestra majestad y castigar su rebelión, y hasta ahora no he sabido nuevas de él. Creo, queriendo nuestro Señor, que harán mucho, porque llevaron buen aderezo de artillería y munición, y ballesteros y gente de a caballo. También, muy católico señor, en la relación que el dicho Juan de Ribera llevó, hice saber a vuestra cesárea y católica majestad cómo una gran provincia que se dice Mecuacán, que el señor de ella se llama Casulchi, se había ofrecido por sus mensajeros, el dicho señor y naturales de ella, por súbditos y vasallos de vuestra cesárea majestad, y que habían traído cierto presente, el cual envié con los procuradores que de esta Nueva España fueron a vuestra alteza, y porque la provincia y señorío de aquel señor Casulchi, según tuve relación de ciertos españoles que yo allá envié, era grande y se habían visto muestras de haber en ella mucha riqueza, y por ser tan cercana a esta gran ciudad, después que me rehice de alguna más gente y caballas, envié un capitán con 70 de caballo y 200 peones bien aderezados de sus armas y artillería, para que viesen toda la dicha provincia y secretos delta, y si tal fuese, que poblasen en la ciudad principal Huicicila, y idos, fueron bien recibidos del señor y naturales de la dicha provincia.
y aposentados en la dicha ciudad, y además de proveerlos de lo que tenían necesidad para su mantenimiento, les dieron hasta 3000 marcos de plata envuelta con cobre, que sería media plata, y hasta 5000 pesos de oro, asimismo envuelto con plata, que no se le ha dado ley, y ropa de algodón y otras cosillas de las que ellos tienen, lo cual, sacado el quinto de vuestra majestad, se repartió por los españoles que a ella fueron, y como a ellos no les satisficiese mucho la tierra para poblar, mostraron para ello mala voluntad. Y aún movieron algunas cosillas por donde algunos fueron castigados, y por esto los mandé volver a los que volverse quisieron, y a los demás mandé que fuesen con un capitán a la mar del sur, a donde yo tenía y tengo poblada una villa que se dice Zacatula, que hay desde la dicha ciudad de Huicicil a 100 leguas, y allí tengo en astillero 4 navíos para descubrir por aquella mar todo lo que a mí fuere posible y Dios nuestro Señor fuere servido. Y yendo este dicho capitán y gente a la dicha ciudad de Zacatula, tuvieron noticia de una provincia que se dice Colimán, que está apartada del camino que habían de llevar, sobre la mano derecha, que es al poniente, 50 leguas, y con la gente que llevaba, y con mucha de los amigos de aquella provincia de Mecuacán, fue allá sin mi licencia, y entró algunas jornadas, donde hubo con los naturales algunos reencuentros, y aunque eran 40 de caballo y más de 100 peones, ballesteros y rodeleros, los desbarataron y echaron fuera de la tierra, y les mataron 3 españoles y mucha gente de los amigos, y se fueron a la dicha ciudad de Zacatula, y sabido por mí, mandé traer preso al capitán, y le castigué su inobediencia. Porque en la relación que a vuestra cesárea majestad hice de cómo había enviado a Pedro de Alvarado a la provincia de Tututepeque, que es en la mar del sur, no hubo más que decir de cómo había llegado a ella, y tenía presos al señor y a un hijo suyo, y de cierto oro que le presentaron, y de ciertas muestras de oro de minas y perlas que asimismo hubo, porque hasta aquel tiempo no había más que escribir. Sabrá vuestra excelsitud que, en respuesta de estas nuevas que me envió, le mandé que luego en aquella provincia busquéis un sitio conveniente, y poblase en él, y mandé también que los vecinos de la villa de Segura la Frontera se pasasen a aquel pueblo, porque ya del que estaba hecho allí no había necesidad, por ser tan cerca de aquí, y así se hizo, y se llamó el pueblo Segura la Frontera como el que antes estaba hecho, y los naturales de aquella provincia y de la de Oaxaca, y Coaclán, y Coasclahuaca, y Taxquiaco, y otras allí comarcanas se repartieron en los vecinos de aquella villa, y les servían y aprovechaban con toda voluntad, y quedó en ella por justicia y capitán. En mi lugar, el dicho Pedro de Alvarado. Y acaeció que, estando yo conquistando la provincia de Pánuco, como adelante a vuestra majestad diré, los alcaldes y regidores de aquella villa le rogaron al dicho Pedro de Alvarado que él remitiese con su poder a negociar conmigo ciertas cosas que ellos le encomendaron, lo cual él aceptó. Y venido, los dichos alcaldes y regidores hicieron cierta liga y monipodio, convocando la comunidad, e hicieron alcaldes, y contra la voluntad de otro que allí el dicho Pedro de Alvarado había dejado por capitán. Despoblaron la dicha villa y se vinieron a la provincia de Oaxaca, que fue causa de mucho desasosiego y alboroto en aquellas partes. Y como el que allí quedó por capitán me lo hizo saber, envié a Diego de Ocampo alcalde mayor, para que hubiese la información de lo que pasaba y castigase los culpados. Sabido por ellos, se ausentaron y anduvieron ausentes algunos días, hasta que yo los prendí, por manera que el dicho alcalde mayor no pudo haber más de al uno de los rebeldes, el cual sentenció a muerte natural, y apeló para ante mí. Y después que yo prendí los otros, los mandé entregar al dicho alcalde mayor, el cual asimismo procedió contra ellos y los sentenció como al otro, y apelaron también. Ya los pleitos están conclusos para los sentenciar en la segunda instancia ante mí, y los he visto. Pienso, aunque fue tan grave su hierro, habiendo respeto al mucho tiempo que a que están presos, conmutarles la pena de la muerte, a que fueron sentenciados en muerte civil, que es desterrarlos de estas partes y mandarles que no entren en ellas sin licencia de vuestra majestad, so pena que incurran en la de la primera sentencia. En este medio tiempo murió el señor de la dicha provincia de Tututepeque, y ella y las otras comarcanas se rebelaron, y envié al dicho Pedro de Alvarado con gente y con un hijo del dicho señor que yo tenía en mi poder, y aunque hubieron algunos reencuentros y mataron algunos españoles, se tornó a rendir al servicio de vuestra majestad, y están ahora pacíficas, y sirven a los españoles, que están depositadas muy pacíficas y seguramente, aunque no se tornó a poblar la villa, por falta de gente y porque al presente no hay de lo necesidad. Porque con el castigo pasado quedaron domados de manera que hasta esta ciudad vienen a lo que les mandan.
Luego, como se recobró esta ciudad de Temixtitán y lo a ella sujeto, fueron reducidas a la imperial corona de vuestra cesárea majestad 2 provincias que están a 40 leguas de ella al norte, que confinan con la provincia de Pánuco, que se llaman Tututepeque y Mezclitán, de tierra asaz fuerte, bien usitada en el ejercicio de las armas, por los contrarios que de todas partes tienen, viendo lo que con esta gente se había hecho, y como a vuestra majestad ninguna cosa le estorbaba, me enviaron sus mensajeros. Y se ofrecieron por sus súbditos y vasallos, y yo los recibí en el real nombre de vuestra majestad, y por tales quedaron y estuvieron siempre, hasta después de la venida de Cristóbal de Tapia, que con los bullicios y desasosiegos que en estas otras gentes causó, ellos no solo dejaron de prestar la obediencia que antes habían ofrecido, mas aún hicieron muchos daños en los comarcanos a su tierra que eran vasallos de vuestra católica majestad, quemando muchos pueblos y matando mucha gente, y aunque en aquella coyuntura yo no tenía mucha sobra de gente, por la tener en tantas partes dividida, viendo que dejar de proveer en esto era gran daño, temiendo que aquellas gentes que confinaban con aquellas provincias no se juntasen con aquellos por el temor al daño que recibían, y aun porque yo no estaba satisfecho de su voluntad, envié un capitán con 30 de caballo y 100 peones, ballesteros y escopeteros y rodeleros y con mucha gente de los amigos, los cuales fueron y hubieron con ellos ciertos reencuentros, en que les mataron alguna gente de nuestros amigos y 2 españoles. Y plugo a nuestro Señor que ellos de su voluntad volvieron de paz y me trajeron los señores, a los cuales yo perdoné, por haberse ellos venido sin haberlos prendido. Después, estando yo en la provincia de Pánuco, los naturales de estas partes echaron fama que yo me iba a Castilla, que causó harto alboroto, y una de estas 2 provincias, que se dice Tututepeque, se tornó a rebelar, y bajó de su tierra el Señor con mucha gente, y quemó más de 20 pueblos de los de nuestros amigos, y mató y prendió mucha gente de ellos, y por esto, viniéndome yo de camino de aquella provincia de Pánuco, los torné a conquistar, y aunque a la entrada mataron alguna gente de nuestros amigos que quedaba rezagada, y por las sierras reventaron 10 o 12 caballos, por el aspereza de ellas se conquistó toda la provincia, y fue preso el señor y un hermano suyo muchacho, y otro capitán general suyo que tenía la una frontera de la tierra, el cual dicho señor y su capitán fueron luego ahorcados, y lodos los que se prendieron en la guerra hechos esclavos, que serían hasta 200 personas, los cuales se herraron y vendieron en almonedas, y pagado el quinto que de ello perteneció a vuestra majestad, lo demás se repartió entre los que se hallaron en la guerra. Aunque no hubo para pagar el tercio de los caballos que murieron, porque, por ser la tierra pobre, no se hubo otro despojo. La demás gente que en la dicha provincia quedó, vino de paz y lo está, y por señor de ella aquel muchacho hermano del señor que murió, aunque al presente no sirve ni aprovecha de nada, por ser, como es, la tierra pobre, como dije, más de tener seguridad de ella que no nos alborote los que sirven, y aun para más seguridad, he puesto en ella a algunos naturales de los de esta tierra. A esta sazón, invictísimo César llegó al puerto y villa del Espíritu Santo, de la que ya en los capítulos antes de este he hecho mención, un bergantinejo harto pequeño que venía de Cuba, y en él un Juan Bono de Quejo, que con el armada que Pánfilo de Narváez trajo, había venido a esta tierra por maestre de un navío de los que en la dicha armada vinieron, y según pareció por despachos que traía, venía por mandado de don Juan de Fonseca, obispo de Burgos, creyendo que Cristóbal de Tapia, que él había rodeado que viniese por gobernador a esta tierra, estaba en ella, y para que si en su recibimiento hubiese contradicción, como él temía por la notoria razón que a temerlo le incitaba, y envióle por la isla de Cuba para que lo comuniquéis con Diego Velázquez como lo hizo, y él le dio el bergantín en que pasase. Traía el dicho Juan Bono hasta 100 cartas de un tenor, firmadas del dicho obispo, y aún creo que en blanco, para que diese a las personas que acá estaban, que al dicho Juan Bono le pareciese, diciéndoles que servirían mucho a vuestra cesárea majestad en que el dicho Tapia fuese recibido, y que por ello les prometía muy crecidas mercedes, y que supiesen que en mi compañía estaban contra la voluntad de vuestra excelencia, y otras muchas cosas harto incitadoras a bullicio y desasosiego, y a mí me escribió otra carta diciéndome lo mismo. Y que si yo obedeciese al dicho Tapia que él haría con vuestra majestad señaladas mercedes, donde no que tuviese por cierto que me había de ser mortal enemigo.
Y la venida de este Juan Bono y las cartas que trajo pusieron tanta alteración en la gente de mi compañía que certifico a vuestra majestad que si yo no los asegurara diciendo la causa porque el obispo aquello les escribía y que no temiesen sus amenazas y que el mayor servicio que vuestra majestad recibiría y por donde más mercedes les mandaría hacer era por no consentir que el obispo ni cosa suya se entrometiese en estas partes porque era con intención de esconder la verdad de ellas a vuestra majestad. Y pedir mercedes en ellas sin que vuestra majestad supiese lo que le daba, que hubiera harto que hacer en los apaciguar, en especial que fui informado, aunque lo disimulé por el tiempo, que algunos habían puesto en plática que, pues en pago de sus servicios se les ponían temores, que era bien, pues había comunidad en Castilla, que la hiciesen acá, hasta que vuestra majestad fuese informado de la verdad, pues el obispo tenía tanta mano en esta negociación, que hacía que sus relaciones no viniesen a noticia de vuestra alteza. Y que tenía los oficios de la Casa de la Contratación de Sevilla de su mano, y que allí eran maltratados sus mensajeros, y tomadas sus relaciones y cartas y sus dineros, y se les defendía que no les viniese socorro de gente ni armas ni bastimentos, pero con hacerles yo saber lo que arriba digo, y que vuestra majestad de ninguna cosa era sabidor, y que tuviesen por cierto que, sabido por vuestra alteza, serían gratificados sus servicios y hechos por ellos aquellas mercedes que los buenos y leales vasallos que a su rey y señor sirven como ellos han servido merecen. Se aseguraron, y con la merced que vuestra excelsitud tuvo por bien de me mandar hacer con sus reales promisiones, han estado y están tan contentos y sirven con tanta voluntad, cual el fruto de sus servicios da testimonio, y por ellos merecen que vuestra majestad les mandase hacer mercedes, pues también lo han servido y sirven y tienen voluntad de servir, y yo por mi parte muy humildemente a vuestra majestad lo suplico, porque no en menos merced yo recibiré la que a cualquiera de ellos mandare hacer. Que si a mí se hiciese, pues yo sin ellos no pudiera haber servido a vuestra alteza como lo he hecho. En especial suplico a vuestra alteza muy humildemente les mande escribir, teniéndoles en servicio los trabajos que en su servicio han puesto, y ofreciéndoles por ello mercedes, porque, además de pagar deuda que en esto vuestra majestad debe, es animarlos para que de aquí adelante con muy mejor voluntad lo hagan. Por una cédula que vuestra cesárea majestad, a pedimento de Juan de Ribera, mandó proveer en lo que tocaba al adelantado Francisco de Garay, parece que vuestra alteza fue informado cómo yo estaba para ir o enviar al río de Pánuco a lo pacificar, a causa que en aquel río se decía haber buen puerto, y porque en él habían muerto muchos españoles, así de los de un capitán que a él envió el dicho Francisco de Garay, como de otra nao que después con tiempo dio en aquella costa, que no dejaron alguno vivo. Porque algunos de los naturales de aquellas partes habían venido a mí a disculparse de aquellas muertes, diciéndome que ellos lo habían hecho porque supieron que no eran de mi compañía, y porque habían sido de ellos maltratados, y que si yo quisiese allí enviar gente de mi compañía, que ellos los tendrían en mucho y los servirían en todo lo que ellos pudiesen, y que me agradecerían mucho que los enviase, porque temían que aquella gente con quien ellos habían peleado, volverían sobre ellos a se vengar. Como porque tenían ciertos comarcanos sus enemigos de quien recibían daño, y que con los españoles que yo les diese se favorecerían, y porque cuando estos vinieron yo tenía falta de gente, no pude cumplir lo que me pedían, pero prometíles que lo haría lo más brevemente que yo pudiese. Y con esto se fueron contentos, quedando ofrecidos por vasallos de vuestra majestad 10 o 12 pueblos de los más comarcanos a la raya de los súbditos a esta ciudad, y dende a pocos días tornaron a venir, ahincándome mucho que, pues que yo enviaba españoles a poblar a muchas partes, que enviase a poblar allí con ellos, porque recibían mucho daño de aquellos sus contrarios y de los del mismo río que están a la costa de la mar, que aunque eran todos unos, por haberse venido a mí les hacían mal tratamiento. Y por cumplir con estos y por poblar aquella tierra, y también porque ya tenía alguna más gente, señalé un capitán con ciertos compañeros para que fuesen al dicho río, y estando para se partir, supe de un navío que vino de la isla de Cuba como el almirante don Diego Colón y los adelantados Diego Velázquez y Francisco de Garay quedaban juntos en la dicha isla, y muy confederados para entrar por allí como mis enemigos a hacerme todo el daño que pudiesen, y porque su mala voluntad no hubiese efecto. Y por excusar que con su venida no se ofreciese semejante alboroto y desconcierto como el que se ofreció con la venida de Narváez, determinem, dejando en esta ciudad el mejor recado que yo pude, de ir yo por mi persona, porque si allí ellos o alguno de ellos viniese, se encontrasen conmigo antes que con otro, porque podría yo mejor excusar el daño, y así, me partí con 120 de caballo, y con 300 peones y alguna artillería, y hasta 40.000 hombres de guerra de los naturales de esta ciudad y sus comarcas.
Y llegado a la raya de su tierra, bien 25 leguas antes de llegar al puerto, en una gran población que se dice Aintuscotatlán, me salieron al camino mucha gente de guerra, y peleamos con ellos. Y así por tener yo tanta gente de los amigos como ellos venían, como por ser el lugar llano y aparejado para los caballos, no duró mucho la batalla. Aunque me hirieron algunos caballos y españoles, y murieron algunos de nuestros amigos, fue suya la peor parte, porque fueron muertos muchos de ellos y desbaratados. Allí en aquel pueblo me estuve 2 o 3 días, así por curar los heridos como porque vinieron allí a mí los que acá se me habían venido a ofrecer por vasallos de vuestra Alteza. Y desde allí me siguieron hasta llegar al puerto, y desde allí adelante sirviendo en todo lo que podían. Yo fui por mis jornadas hasta llegar al puerto, y en ninguna parte tuve reencuentros con ellos. Antes los del camino por donde yo iba salieron a pedir perdón do su hierro y a ofrecerse al real servicio de vuestra Alteza. Llegado al dicho puerto y río, me aposenté en un pueblo, 5 leguas de la mar, que se dice Chila, que estaba despoblado y quemado, porque allí fue donde desbarataron al capitán y gente de Francisco de Garay, y de allí envié mensajeros de la otra parte del río, y por aquellas lagunas que todas están pobladas de grandes pueblos de gente, a les decir que no temiesen que por lo pasado yo les haría ningún daño, que bien sabía que por el mal tratamiento que habían recibido de aquella gente se habían alzado contra ellos. Y que no tenían culpa, y nunca quisieron venir, antes maltrataron los mensajeros y aún mataron algunos de ellos, y porque de la otra parte del río estaba el agua dulce de donde nos abastecíamos, poníanse allí y salteaban a los que iban por ella. Estuve así más de 15 días creyendo podría atraerlos por bien, y que viendo que los que venido habían eran bien tratados, ellos asimismo lo harían. Mas tenían tanta confianza en la fortaleza de aquellas lagunas donde estaban que nunca quisieron. Y viendo que por bien ninguna cosa me aprovechaba, comencé a buscar remedio, y con unas canoas que al principio allí habíamos habido, se tomaron más, y con ellas una noche comencé a pasar ciertos caballos de la otra parte del río, y gente, y cuando amaneció ya había copia de gente y caballos de la otra parte sin ser sentidos, y yo pasé dejando en mi real buen recaudo, y como nos sintieron de la otra parte, vino mucha copia de gente, y dieron tan reciamente sobre nosotros, que después que yo estoy en estas partes no he visto acometer en el campo tan denodadamente como aquellos. Nos acometieron y matáronos 2 caballos e hirieron más de otros 10 caballos tan malamente que no pudieron ir. En aquella jornada y con ayuda de nuestro Señor, ellos fueron desbaratados y se siguió el alcance cerca de 1 legua, donde murieron muchos de ellos, y con hasta 30 de caballo que me quedaron y con 100 peones seguí todavía mi camino y aquel día dormí en un pueblo 3 leguas del Real que hallé despoblado y en las mezquitas de este pueblo se hallaron muchas cosas de los españoles que mataron de los de Francisco de Garay. Otro día comencé a caminar por la costa de una laguna adelante, por buscar paso para pasar a la otra parte de ella, porque parecía gente y pueblos, y anduve todo el día sin se hallar cabo ni por dónde pasar, y ya que era hora de vísperas vimos a vista un pueblo muy hermoso y tomamos el camino para allá, que todavía era por la costa de aquella laguna. Y llegados cerca, era ya tarde y no parecía en él gente, y para más asegurar, mandé 10 de caballo que entrasen en el pueblo por el camino derecho. Y yo con otros 10 tomé la jalda de él hacia la laguna, porque los otros 10 traían la retaguardia y no eran llegados. Y en entrando por el pueblo pareció mucha cantidad de gente que estaban escondidos en celada dentro de las casas para tomarnos descuidados, y pelearon tan reciamente que nos mataron un caballo e hirieron casi todos los otros y muchos de los españoles, y tuvieron tanto tesón en pelear, y duró gran rato y fueron rompidos 3 o 4 veces, y tantas se tornaban a rehacer. Y hechos una muela, hincaban las rodillas en el suelo y sin hablar y dar grita como lo suelen hacer los otros, nos esperaban. Y ninguna vez entrábamos por ellos que no empleaban muchas flechas, y tantas que si no fuéramos bien armados se aprovecharan harto de nosotros y aun creo no escapara ninguno. Y quiso nuestro Señor que a un río que pasaba junto y entraba en aquella laguna que yo había seguido todo el día, algunos de los que más cercanos estaban a él se comenzaron a echar al agua, y tras aquellos comenzaron a huir los otros al mismo río, y así se desbarataron, aunque no huyeron más de hasta pasar el río, y ellos de la una parte. Y nosotros de la otra, nos estuvimos hasta que cerró la noche, porque, por ser muy hondo el río, no podíamos pasar a ellos, y aún también no nos pesó cuando ellos le pasaron. Y así, nos volvimos al pueblo que estaría un tiro de honda del río, y allí con la mejor guarda que pudimos, estuvimos aquella noche, y comimos el caballo que nos mataron, porque no había otro bastimento.
Otro día siguiente salimos por un camino porque ya no parecía gente de la del día pasado y por él fuimos a dar en 3 o 4 pueblos donde no se halló gente ninguna ni otra cosa, sino eran algunas bodegas del vino que ellos hacen donde hallamos asaz tinajas de ello. Aquel día pasamos sin topar gente ninguna y dormimos en el campo porque hallamos unos maizales donde la gente y los caballos tuvieron algún refresco, y de esta manera anduve 2 días o 3 sin hallar gente ninguna, aunque pasamos muchos pueblos, y porque la necesidad del bastimento nos aquejaba que en todo este tiempo entre todos no hubo 50 libras de pan, nos volvimos al real, y hallé la gente que en él había dejado, muy buena y sin haber habido reencuentro ninguno. Y luego, porque me pareció que toda la gente quedaba de aquella parte de aquella laguna que yo no había podido pasar, hice una noche echar gente y caballos con las canoas de aquella parte, y que fuese gente de ballesteros y escopeteros por la laguna arriba y la otra gente por la tierra. Y de esta manera dieron sobre un gran pueblo, donde, como los tomaron descuidados, mataron mucha gente, y de aquel salto cobraron tanto temor, de ver que, estando cercados de agua, los habían salteado sin sentirlo, que luego comenzaron a venir de paz, y en casi 20 días vino toda la tierra de paz y se ofrecieron por vasallos de vuestra majestad. Ya que la tierra estaba pacífica, envié por todas las partes de ella personas que la visitasen y me trajesen relación de los pueblos y gente, y traída, busqué el mejor asiento que por allí me pareció y fundé en él una villa que puse nombre Santisteban del Puerto, y a los que allí quisieron quedar por vecinos les deposité en nombre de vuestra majestad aquellos pueblos con que se sostuviesen, y hechos alcaldes y regidores, y dejando allí un mi lugarteniente de capitán quedaron en la dicha villa. De los vecinos 30 de caballo y 100 peones, y dejéles un barco y un chinchorro que me habían traído de la villa de la Veracruz para bastimento, y asimismo me envió de la dicha villa un criado mío que allí estaba, un navío cargado de bastimentos de carne y pan, y vino y aceite, y vinagre y otras cosas, el cual se perdió con todo, y aún dejó en una isleta en la mar, que está 5 leguas de la tierra, 3 hombres, por los cuales yo envié después en un barco, y los hallaron vivos, y manteníanse de muchos lobos marinos que hay en la isleta. Y de una fruta que decían que era como higos. Certifico a vuestra majestad que esta ida me costó a mí solo más de 30.000 pesos de oro, como podrá vuestra majestad mandar ver, si fuere servido por las cuentas de ello, y a los que conmigo fueron, otros tantos de costas de caballos y bastimentos y armas y herraje, porque a la sazón lo pesaban a oro o 2 veces a plata. Mas por verse vuestra majestad servido en aquel camino tanto, todos lo tuvimos por bien, aunque más gasto se nos ofreciera, porque, además de quedar aquellos indios debajo del imperial yugo de vuestra majestad, hizo mucho fruto nuestra ida, porque luego aportó allí un navío con mucha gente y bastimentos, y dieron allí en tierra que no pudieron hacer otra cosa, y si la tierra no estuviera de paz, no escapara ninguno como los del otro que antes habían muerto, y hallamos las caras propias de los españoles desolladas en sus oratorios, digo los cueros deltas, curados en tal manera que muchos de ellos se conocieron, aun cuando el adelantado Francisco de Garay llegó a la dicha tierra, como adelante a vuestra cesárea majestad haré relación. No quedará él ni ninguno de los que con él venían a vida, porque con tiempo fueron a dar 30 leguas abajo del dicho río de Pánuco, y perdieron algunos navíos, y salieron todos a tierra muy destrozados, si la gente no hallaran en paz, que los trajeron a cuestas y los sirvieron hasta ponerlos en el pueblo de los españoles, que sin otra guerra se murieran todos. Así que no fue poco bien estar aquella tierra de paz.